Muy buenos días. Hoy segundo capítulo, segunda entrega del Jardín de la Salud. Ya sabéis que soy Pedro Cano y aquí en una agradable compañía con los chicos de Radio Espartinas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí estamos. Hoy, según venía pensando que iba a hablar de una cosa y me he dado cuenta que estamos en una fecha interesante para hablar de otra. Para la siguiente será la cúrcuma con alguna recetita, pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Voy a utilizar un palabra que es, lo damos en llamar depuración equinoccial y que está relacionado con dos cosas. Por un lado, con la entrada de la primavera, con el equinoccio de primavera, que va a ser de aquí a unos 10 días aproximadamente, y con algo que mucha gente conoce, que son las alergias primaverales, la astenia primaveral, todas estas cositas que ocurren cuando de pronto la primavera la sangre altera y nos vemos con depresiones, ansiedades, rinitis, un montón de cosas que terminan en itis. Y eso en las tradiciones antiguas, en las medicinas antiguas o en las medicinas tradicionales, se relacionaba con algo que normalmente no da la lata porque aguanta todo lo que le echamos, que es nuestro hígado. Entonces vamos a dar una serie de consejos de salud relacionadas con lo que llamamos depuración primaveral o depuración equinoccial. ¿Por qué la llamamos depuración equinoccial? Porque tenemos dos equinoccios, el equinoccio de primavera y el de otoño. En el de otoño hacemos otro tipo de depuración que ya hablaremos en su momento. Y en el de primavera nos centramos en el hígado. En medicina china, que nos pilla lejos, pero se ha puesto muy de moda, nos hablan de que la primavera es la estación del hígado y de la vesícula biliar. Y hay un montón de alteraciones que en medicina china, alteraciones menores, que en medicina china se relacionan con un mal funcionamiento del hígado. Afortunadamente, el hígado tiene la capacidad, precisamente porque es nuestro gran desintoxicador, tiene una capacidad extraordinaria de aguantar hasta que da la cara. Da la cara en forma de síntomas menores que muchas veces no se identifican con lo que nos está pasando realmente, sino con otras cosas. Pues la gente le viene una rinitis alérgica y se toma un antihistamínico, o le dan dolores de cabeza en primavera particularmente, y eso es algo que la gente no conoce. Y cuando se lo dices generalmente les provoca extrañeza, que es los dolores de cabeza o los cambios de carácter que nos ocurren cuando aumentan los días ventosos. Yo estuve varios años viviendo en Cádiz y en Cádiz la gente sabe lo que le pasa con el viento, ¿no? En especial le va a pasar a la gente que tiene tendencia a que el hígado sea perezoso, funcione mal o se intoxique mucho el hígado. Por ejemplo, en Cádiz el exceso de frituras pues a veces puede hacer que el hígado se altere un poquito. Entonces, tradicionalmente había una serie de prácticas que en nuestra cultura, que es mayoritariamente una cultura cristiana, se hacían habitualmente y que la gente ha ido minimizando. En nuestro caso, por ejemplo, lo habitual es que la gente practicase la cuaresma. La cuaresma se producía durante 40 días antes de Semana Santa y era una forma higiénica importante para acometer el comienzo de la primavera, porque todos ya debéis saber que la Semana Santa cambia de fecha cada año porque está relacionado con la primera luna de la primavera. Entonces empieza la primavera, viene la primera luna de la primavera y coincide con la Semana Santa. Eso hace que cada año, porque procede la Pascua judía, etcétera, esto ya es otro rollo, pero lo más interesante es que como costumbre higiénica, la mayoría de las veces en muchos pueblos las costumbres higiénicas se han transformado en normas religiosas porque era la manera que las hiciese todo el mundo. Una costumbre higiénica maravillosa es el ayuno cuaresmal, que antes no era no comer carne, era ayunar.
¿vale? Hacer un ayuno a la semana, además, es una práctica que en muchas culturas se ha mantenido como forma de limpiar el cuerpo. La mayoría de nosotros en Espartinas tenemos perro y de pronto nos damos cuenta que hay días que nuestro perro no quiere comer. No es que esté malo, es que directamente está dejando descansar su sistema digestivo, que en general nosotros no hacemos, porque tenemos un nivel de cortisol muy alto por el estrés, estamos en altos niveles de ansiedad y, como decía mi madre, o decía en la época de mi madre, las penas con pan son menos. Entonces, cuando nos sentimos mal, comemos mal como forma de aplacar ese sufrimiento que estamos teniendo, ¿no? Sin embargo, como norma higiénica, el ayuno, por ejemplo, en la tradición hindú, en la medicina ayurvédica, se consideran determinados días que coinciden con determinadas fases lunares, que son aproximadamente cada 14 días, y cada 14 días hacen un día de ayuno en el que o consumen solo zumos o cosas muy suaves para adaptar el organismo. Eso es una manera higiénica maravillosa. ¿Qué pasa? En la cultura nuestra, en la que hemos heredado toda la angustia provocada por los tiempos del hambre, yo soy del 58, me he comido toda la angustia materna con el rollo de ¿te duele la cabeza? Eso es que no has comido, hijo. ¿Te duele no sé qué? Eso es que no has comido. ¿Tienes diarrea? Pues tienes que comer. Al final, el comer se ha transformado en un uso social que a veces perjudica a nuestra salud sin quererlo. Cambiamos el rollo por el rollo de no comer y no por el tema religioso de penitencia o de sentido de culpa, sino por un tema de higiene personal. Ahora mismo nuestros vecinos musulmanes están en Ramadán. El Ramadán cada año cambia de mes porque sigue en el mes lunar. Este año ha coincidido con la Cuaresma y hay gente que se ha revolucionado mucho cuando se le ha felicitado el Ramadán y han salido. Y no nos felicitan la Cuaresma. A ver, si tú practicas la Cuaresma, maravilloso. Además, para mí, la Cuaresma debería de ser los viernes ayuno antes de la Semana Santa. Un día de ayuno no pasa nada, pero tiene unos beneficios para la salud maravillosos. Dentro de cada cultura hay normas higiénicas que, si se mantienen, nos hacen sentirnos mejor porque nos limpian. Limpian, se calma el sistema digestivo. Estamos en el rollo de las dietas por costumbre. Es decir, a todo el mundo le dicen el desayuno es la comida más importante del día, con lo cual hay que desayunar muchísimo. En las culturas tradicionales nos dicen, dependiendo de tu constitución y de cómo estés, a lo mejor cuando te levantas no tienes ganas de desayunar y no pasa nada. A lo mejor lo que hay que hacer es tomarse un té o un vasito de agua tibia para que se ponga en marcha el sistema, y luego a lo mejor a las 10 de la mañana te apetece tomar algo o no, o llegas hasta el mediodía y comes al mediodía. No hay normas fijas y depende de cómo se siente cada uno. Yo tengo una amiga que es una amiga compañera de trabajo que es mexicana y se mete unos desayunos que para mí son almuerzos. Con los huevos revueltos y toda la leche, pues hay gente que eso no se lo puede comer, no pasa nada. Lo más importante es que dentro de la medicina china y de otras maneras de entender la salud, hay una norma que dice que si hacemos un proceso de ayuno o de dieta limpia antes de la entrada de la estación, nos va a prevenir un montón de problemas porque nos va a limpiar el hígado, nos va a drenar el hígado, va a hacer que nuestra bilis funcione mejor, con lo cual no vamos a tener una congestión hepática que está detrás de muchos de los trastornos que tenemos como trastornos primaverales. Por ejemplo, lo que vamos a notar mucho es el nivel de vitalidad con el que vamos a entrar en la primavera si previamente hemos hecho una depuración. Entonces, la astenia primaveral se reduce, las depresiones primaverales se reducen, las alergias primaverales se reducen mucho.
porque son reacciones inmunológicas relacionadas con sobrecarga de tóxicos en muchos casos. Luego hay que ver el caso de cada uno, pero en nivel general, tipos más o menos sanos el resto del año, llega la primavera y lo pasan fatal. Eso, el prevenir con una depuración primaveral, que yo recomiendo a casi todo el mundo, excepto si tienen problemas de salud importantes, evidentemente eso lo tendrán que hablar con su médico, pero en personas sanas, con una salud más o menos equilibrada o controlada, podrían hacer una dieta de depuración que podría ser de dos maneras. O nos adaptamos a nuestra cultura y hacemos ayuno cuaresmal, es decir, todos los viernes hasta Semana Santa de ayuno, a base de líquidos, generalmente, líquidos o dieta muy blanda. No me vale, o sea, no es una buena cuaresma sustituir la carne por el pescado. Al final es proteína animal, el pescado también, y no es una cuestión de penitencia, es una cuestión de salud. Y lo que se hacía antiguamente, lo que pasa es que luego se fue adaptando la cuaresma a los usos sociales. No tiene sentido hacer un ayuno cuaresmal, meterse un bacalao a la bilbaína y después un par de torrijas. Eso no es una dieta cuaresmal. En la dieta cuaresmal lo que se trataba era hacer un trabajo de limpieza que venía ya desde la época de la Pascua judía, un trabajo de limpieza que hacía que la persona, cuando llegase la primavera, estuviese en mejor estado de salud y acometía el cambio estacional de otra manera. Ese es el sentido real desde un punto de vista higiénico, el que exista la cuaresma. Si somos más laicos, por decirlo de alguna manera, pues podemos recurrir a lo que yo propongo como dieta depurativa primaveral, que nos puede servir para todo el mundo. Yo creo que como nuestro director es bastante hábil, creo que al final, si yo le paso una recetita, al final del post o al final del podcast la podemos poner en pantalla, ¿no? Sí, claro, podemos poner todo lo que quieras. En transparencia o lo que sea. Claro. Pues eso yo te lo paso, porque yo os voy a comentar cómo se hace la depuración equinoccial. Para los no entrenados, si llegan a 7 días, va de maravilla. Yo lo recomiendo 10. Incluso los más frikis lo hacen 15. Pero si lo hacéis 7 días, os vais a sentir extraordinariamente bien y sobre todo vuestro sistema digestivo va a descansar. Si previamente hacéis, o sea, si lo hace, yo os lo voy a explicar cómo se haría de manera interesante, pero lo podéis adaptar. Hay gente que pasa mucho hambre, entonces dice, pues vale, pues le metes arroz integral a la verdura, pues tampoco pasa nada. Yo te puedo preguntar por qué es tan importante descansar una parte de nuestro cuerpo. No estamos acostumbrados ni siquiera a descansar nosotros, como para pensar que es importante que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, por ejemplo, pues tenga que descansar. Es que el descanso es un reseteo. Y el descanso no es solo el descanso digestivo. O sea, muchas veces hay gente que de pronto está llena porque ha digerido mal y de pronto alguien le dice, es la hora de comer, y automáticamente tiene hambre. Eso es lo que llamamos hambre referida. El hambre referida es un esquema mental. El hambre nos enfrenta al miedo a morir. Y es algo muy profundo, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad, en la que ha habido generaciones que lo han pasado muy mal. Entonces, es muy automático que si alguien no tiene hambre, pero le ponen comida delante, diga, pues un poco, ¿no? Sí, porque realmente no eres capaz de saber qué va a ocurrir en el futuro e inconscientemente, claro, por si acaso. Claro, eso es algo muy instintivo que está muy relacionado con la parte más antigua de nuestro cerebro. Afortunadamente, los seres humanos, algunos más que otros, tenemos la parte frontal del cerebro que nos permite tomar decisiones y hacer cambios. Esos cambios se producen desde lo consciente. Sí, pero es difícil asumir que el sistema digestivo tenga que descansar. ¿Cómo convences a alguien de que realmente
una parte de tu cuerpo sí debería de tener una temporada, que has hablado de 5 días, de 10 días o hasta Claro, pero 15 que no se días. deja de comer. O sea, lo que se hace Ya. es eliminar sustancias que te pueden sobrecargar. O sea, ¿qué nos ocurre? Que si no mantenemos ciertos ritmos en la alimentación, que en todas las culturas que además se entienden como los válidos, por ejemplo, el momento en el que más potencia digestiva tenemos es al mediodía. Pero al mediodía no son las 3 de la tarde, es al mediodía solar. Ahí los anglosajones se lo montan mejor que nosotros porque se acercan mucho a la comida del mediodía y a lo mejor cenan a las 6 o las 7 de la tarde. A la noche el sistema digestivo está muy debilitado. Si tú te metes una pizza con un montón de queso y de no sé qué y de jamón de York a las 11 de la noche, tu proceso digestivo va a estar muy debilitado y probablemente vas a dormir mal, porque tu digestión no va a ser capaz, tu estómago no va a ser capaz de digerir eso. Cuando tú comes sustancias que no eres capaz de digerir, eso pasa al sistema en forma de elementos no digeridos que son tóxicos y que se mezclan con nuestra mucosidad y generan un montón de problemas que hoy se dan en llamar síndrome metabólico y que abarca muchas cosas. El colesterol, por ejemplo, para la mayoría de las culturas antiguas son alimentos no digeridos que se integran en el sistema. Ahí me da igual que sean microplásticos, metales pesados, un montón de historias que se acumulan. Cuando tú dejas que tu sistema digestivo pare, y le permites que no trabaje, le da tiempo a digerir lo no digerido y empiezas a tener hambre de verdad. ¿Cuál es la diferencia? Que tú, un hambre diferida, notas hambre, respiras conscientemente y te tomas un par de tragos de agua y desaparece. Si es hambre de verdad, con los 2 tragos de agua no desaparecen. Es la necesidad real de consumir un alimento, no el rollo de estoy aburrido, tengo hambre, voy a picotear. El picoteo lo que hace es desgastar la capacidad digestiva. Y de hecho, cuando vayamos hablando de la mayoría de las especias, etcétera, que tenemos a nuestra disposición, son buenas para la salud porque mejoran las digestiones. Y para las medicinas tradicionales, el estómago era el centro de toda la salud. Decían en el Quijote que las enfermedades se fraguan en la oficina del estómago. Eso lo decía uno de los médicos que aparecen en el Quijote. Eso forma parte de lo que se llamaba antiguamente medicina humoral, que era tener en cuenta que cuando los fluidos o los humores de nuestro cuerpo estaban en equilibrio, la cosa funcionaba. Cuando sobrecargamos el sistema con alimentos que no debemos, por ejemplo, darle a un crío, en lugar de un bocata de jamón para que se vaya al cole, darle 2 euros o 1 euro para que se compre un bollicao o un no sé qué, o un dulce que normalmente tiene algo que llamamos grasas trans, de las que hablaremos en su momento. Son grasas que el cuerpo no reconoce como saludables y las acumula. Un trozo de tocino es mucho más saludable que un trozo de margarina. Pues la margarina es grasa trans. Por eso prefiero la mantequilla o un trozo de tocino, un trozo de manteca. El cuerpo lo reconoce y lo utiliza. El azúcar refinado se reconoce mal. Es mucho mejor otro tipo de azúcares. Claro, es mucho más cómodo decirle, mira, te meto dinero en el bolsillo y te compras lo que quieras. Lo que quieras a veces suelen ser bombas de azúcar y de grasas trans que no son saludables. Eso el sistema no lo digiere, se acumula en el sistema y luego el crío empieza a tener problemas asmáticos, obesidad, se cansa, no duerme bien porque está teniendo problemas de salud. Hacer que mantener los ritmos, sobre todo porque somos animales de costumbres, mantener los ritmos de forma a que procuremos desayunar, comer y cenar a las mismas horas, que eso antiguamente era sagrado. Llegabas a casa, se apagaba la televisión y se comía. En algunos sitios hasta rezaban. Pero no tiene sentido que tú estés comiendo algo muy saludable y estás viendo cómo están desmembrando gente a bombazos en la televisión. Por ahí se dispara todo tu córtex, todo tu elemento instintivo y estás en estado de alerta. En estado de alerta no puedes digerir.
Cuando tú estás con prisas, te pones en la barra a un bar, te comes un bocata deprisa y corriendo y sales corriendo, estás generando toxicidad, porque tu estómago, para que digiera, tiene que estar en estado de reposo. No solo es dejar de descansar el digestivo, sino aprender a descansar nosotros. Es decir, mantener los ritmos de descanso correctos. Es decir, si yo tengo una hora para comer y estoy trabajando, esa hora es para comer. Quiere decir, desconecto, descanso y como. Si no, no lo voy a digerir. Porque en estrés no digerimos. En estrés, o sea, los seres humanos, los animales, cuando están en situaciones de estrés, dejan de comer. Los seres humanos hemos aprendido a comer siempre. Con lo cual, de pronto decimos, tengo acidez, me voy a tomar un antiácido. No tomes un antiácido, toma decisiones. Y una vez que tomes decisiones, si quieres, te tomas el antiácido. Pero primero, darte cuenta de por qué se está produciendo la acidez. Es decir, estás en un estado de estrés o estás colérico, estás cabreado con el vecino o con quien sea, estás dándole vueltas a la cabeza en rollos obsesivos y pretendes digerir. Ahí el estómago no funciona. El estómago, en lo que llamamos simpaticotonía, que es cuando el sistema nervioso está acelerado, el estómago se para. Pues está diseñado desde la época en la que perseguíamos dinosaurios. O sea, tú imagínate perseguido por un dinosaurio que de pronto te entre ganas de vaciar el vientre. Y digo, no, me está persiguiendo el dinosaurio, pero me voy a parar a hacer de vientre porque me lo pide el cuerpo. Pues no, cuando estás en situación de estrés, no digieres, no vas al baño y retienes porque estás en modo de supervivencia. Entonces, la mayoría de la gente que tiene estreñimiento porque no se relaja. ¿Y cómo es este plan de ayuno? Vale, este plan de ayuno tiene dos cositas. Primero, un batido parecido al que os hice la otra vez, pero sin aloe. Esta vez, en lugar de aloe, va a llevar aceite de oliva, porque lo que necesitamos es provocar una reacción que haga que generemos más bilis. Entonces, lo que más bilis genera es la grasa, ¿vale? Y lo que más provoca que la bilis se vierta al intestino son los ácidos. Entonces vamos a mezclar dos elementos muy interesantes que son el aceite de oliva, del que no tengo ni hablar en el territorio donde estamos, pero sí que podemos hablar de las virtudes saludables del aceite de oliva, porque es una verdadera medicina. Aceite de oliva virgen extra. Y si es de primera presión, mejor. Y luego del limón, que además en Espartinas, en casi todas las casas hay un limonero, por fortuna. Tenemos un botiquín en la puerta de nuestra casa maravilloso, que es un limonero. Entonces, pues vamos a usarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es un batido todas las mañanas que va a llevar el zumo de 2 limones. Yo, a veces, si la gente le resulta muy fuerte, puede poner 1. Zumo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva, un diente de ajo, un trocito de jengibre fresco y ya está. Eso se bate, está mucho mejor de lo que la gente se piensa. Es rico, se puede tomar bien. Eso es lo primero que hacemos por la mañana. Batimos eso y nos lo tomamos. Se tarda pues lo mismo que hacer. Menos que hacer lo del aloe, porque el aloe hay que pelarlo. Aquí ni eso, ¿vale? Y a continuación nos vamos a tomar una taza de una infusión que vamos a tener preparada antes. La podemos hacer la noche anterior para 2-3 días y son una serie de plantas que podéis comprar en cualquier herbolario y que las vais a tener preparadas para hacer la infusión en casa. Son plantas muy comunes. Esto es una receta que ideó un personaje que se llamaba el doctor Stone, del que hablaremos en su momento, y creó una dieta depurativa de hígado que yo llevo recomendando 30 años y que yo mismo me hago y que funciona de maravilla. La infusión está hecha con regaliz, anís verde, plantas muy comunes, semillas de lino, hojas de menta y jengibre fresco. Si tenéis menta en casa podéis hacerlas frescas y si no compráis menta seca. Y luego otra especia que era muy común en la cultura nuestra y que se ha abandonado mucho, que es el fenogreco.
fenogreco o alolva. Para que lo entendáis, el olor característico que tiene el curry o muchas especias de pinchitos se lo da el fenogreco. Fenogreco o alolva. Forma parte de las culturas orientales desde siempre y aquí se usaba mucho también en la antigüedad. Pero vamos, vais al herbolario, pedís semillas de fenogreco y os las dan. Algunas son semillas y raíces, con lo cual lo vamos a cocer todo. Entonces, ahí cogéis lo que habéis comprado, lo mezcláis a partes iguales, lo ponéis, pues por ejemplo, 4 cucharadas de cada o un vaso de cada, me da igual, según lo que hayáis comprado, lo metéis en un bote, lo mezcláis todo y lo dejáis ahí. Y de esa parte ponéis una cucharada de la mezcla en medio litro de agua. Tenéis las cosas preparadas y cada noche, por ejemplo, si vais a hacer 1 litro, pues ponéis 2 cucharadas de la mezcla, ¿vale? Eso lo dejáis hervir durante 20 minutos a fuego lento y lo dejáis reposar 20 minutos o toda la noche mejor, porque las semillas de lino funcionan mejor. Entonces, una vez que ya tenéis eso preparado, como vais a tomar la infusión varias veces al día, podéis hacer medio litro, 1 litro o 2 litros incluso, ¿vale? Y lo tenéis preparado. Como van a ser un par de días, no hace falta ni meterlo en la nevera, no se va a estropear. Si queréis, para mayor seguridad, lo metéis en la nevera. Vale, pues justo después del batido, 1 taza de esa infusión calentita, ¿vale? Y a partir de ahí, si queréis, podéis tomar algún zumo, sobre todo zumos diluidos. A mí me gusta para este tipo de temporada los zumos de manzana, pues la manzana tiene una sustancia que se llama ácido málico que trabaja muy bien sobre el hígado. Entonces, zumito de manzana, incluso zumo de manzana diluido, algún caldo de verduras si queréis, o zumo de fruta, el que queráis, pero sobre todo zumos o caldos, ¿vale? Al principio, pues hay gente que dice, joder, no voy a tener la tostadita, voy a pasar mucho hambre. Con el batido de la infusión no vais a pasar hambre. Llega a mediodía, pues al mediodía podéis hacer unas verduras al vapor, unas verduras a la plancha, o la típica escalivada que hacen los catalanes, que también es una buena medida, o pimientos asados, una ensalada de pimientos asados, por ejemplo, y si tenéis mucho hambre podéis hacer un arroz integral con verduras, ¿vale? Eso sería una buena manera de cubrir la comida. Un arroz con verduras, pues podemos estar con arroz con verduras durante una semana y no pasa nada. Antes de la comida, siempre la infusión, ¿vale? Tomamos la infusión primero porque hay una regla básica en fitoterapia que es lo que va a funcionar de cintura para abajo, nos lo tomamos antes de comer, lo que va a funcionar de cintura para arriba después de comer. Entonces, las infusiones para el pulmón y eso nos la tomamos después. Las infusiones para hígado, intestino y tal nos las tomamos antes, ¿vale? Y luego por la noche, una crema de verduras, una sopa. Los que ya conocéis cositas, va extraordinariamente bien un caldo de miso con algas. Hablaremos del miso en su momento, que le vamos a destinar un capítulo a los fermentados, que es muy interesante por el tema de la microbiota y demás. Pero puede ser una sopa de verduras, una crema de verduras, una minestrone, por ejemplo, pero una sopita de verduras es interesante y siempre la infusión antes, ¿vale? Cosas a evitar, evidentemente. Con lo que ya os he comentado, sabéis que nada de fritos, nada de lácteos, nada de cereales, excepto el arroz integral, nada de féculas, patata no, pasta tampoco. Todo lo que provoque más densidad lo vamos a eliminar durante esos días y por supuesto nada de café, ni azúcar, ni tés negros, ni nada por el estilo. O sea, lo que se trata, evidentemente, conservas, carnes, pescados, todo eso, en el material que os vamos a pasar vendrá todo eso descrito. Os repito, si alguien, por ejemplo, tiene graves problemas de hipertensión, diabetes, etcétera, por supuesto lo tendrá que hablar con su médico. ¿Vale? Yo creo que con esto ya tenéis un consejo de salud importante y que espero que genere debate y que alguien comente cositas después para que lo hablemos. Perfecto. Oye, ¿cuándo se podría empezar? Ya. Ya.
Se podría empezar ya. En la tradición china recomiendan que se haga... No te tienes que concienciar, no tienes que tomar antes unos días. Tú al día, hoy escuchas esta receta y al día si te siguiente motiva, te puedes levantas ir mañana a saco. a saco. Te pones tu infusión, tu zumo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo recomiendas si es la primera vez que alguien lo hace? Si es la primera vez, a ver, si me lo hacen una semana ya va muy bien. Si me lo hacen 15 días, yo prefiero que me lo... O sea, si me lo hacen 5 días, yo prefiero que me lo hagan 3 días o 5 a que no lo hagan. Una vez que le pillas la dinámica y empiezas, el primer día suele ser el más raro porque es cuando echamos de menos el cafelito. Pronto dices, joder, estoy muy cansado, pero es que no me he tomado el café. Del café ya hablaremos, porque el café es una medicina y tiene efectos muy interesantes para la salud, pero cuando se toma sin criterio, para la fitoterapia el tabaco es un medicamento. Pero cuando se toma sin criterio son tóxicos y perjudiciales, ¿no? El té negro es una maravilla, pero tiene teína, es un chute de cafeína también. Entonces, entendiendo eso, podemos decir, vale, pues ahora sí, ahora no, porque ya sé que lo que tengo como costumbre a lo mejor no es tan adecuado que lo tenga como costumbre. Entonces también esto te rompe rutinas y los seres humanos somos muy puñeteros cuando nos rompen rutinas. Entonces, la mayor parte de las veces nuestro mayor enemigo es nuestra propia mente. Pero para eso estás tú. Para romper esas rutinas y para eso implantar está la parte nuevas... frontal del cerebro, que Sí. es la que menos usamos, que es la Sí. parte consciente, Es que verdad. es donde tomamos decisiones. Un día tenemos que hablar de la pereza. Yo creo que también ahí entra... Contra pereza, diligencia, decían los curas, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Pedro. Nos vemos en la próxima. Ha sido maravilloso. Como siempre, un placer. Que por cierto, en la próxima quizás cuente mi experiencia haciendo este ayuno de Cuaresma. Venga. Yo creo que puede estar guay. Venga. Puede ser que venga o no. No lo sé. Depende de cómo me encuentre. Te encontrarás maravillosamente. Yo te voy a pasar a tu WhatsApp la dieta que llamamos dieta de lavado de hígado, precisamente. Y la gente que lo hace, en general, nos sentimos muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Pedro. Nos vemos la próxima. De nada. Ya